ruego que ponga mucha atención en estos estudios porque son escatológicos de los últimos tiempos y para muchos acá se le dificulta a veces asimilarlo porque es primera vez que los están escuchando. Por ejemplo, yo desde niño me bombardearon con el milenio y tengo poco tiempo que el Señor me introdujo al milenarismo, que creemos que no existe hasta un milenio porque el reino de Dios es eterno. Entonces yo le ruego que ponga mucha atención, venza el sueño, esta tarde, tardecita da mucho sueño, para que no se pierda la sana doctrina y crezcamos saludable con la palabra, las proteínas, hay que alimentarse con la Biblia, la verdad liberta a la gente, si nos cambia, uno actúa, las iglesias actúan, depende de lo que cree. Así se manifiestan y predican, pero por eso es importante la doctrina, porque la doctrina nos liberta, aumenta el amor a Dios, el servicio. Nosotros ya estudiamos, creo que una serie de tres mensajes hablando de los dos siglos. ¿Se recuerda? Decíamos que un siglo son 100 años, pero que para la Biblia un siglo es una dispensación. Este siglo lleva ya 6.000 años, este siglo, que empezó en la cruz, no, empezó desde Adán y Eva hasta que Cristo venga. Entonces la escatología, que quiere decir los acontecimientos futuros, está formada por dos siglos, que ahí no cabe un milenio en esos dos siglos. Este siglo y el venidero. Este siglo se va a terminar con la segunda venida de Cristo. Van a haber dos grandes acontecimientos, que es la resurrección y el juicio final. Ahí empieza el próximo siglo, que es una eternidad con el Señor. Nosotros decíamos que hay cosas del siglo venidero, hermosas, grandes, que se manifiestan un poco en este siglo que estamos viviendo. En este siglo va a tener un fin y estamos hablando ahora ya no estudiando los dos siglos, porque terminamos esa serie de tres mensajes, sino que estamos estudiando, comenzamos el domingo, que este siglo tiene un final, que todo tiene final, la materia va a tener un final. Nosotros somos eternos, el alma es eterna, pero todo va a pasar, el mundo va a pasar. Este mundo, nosotros decíamos el domingo, que no va a ser aniquilado. Hay un grupo de intérpretes de la palabra que le llaman aquilacionistas. Ellos creen que el mundo va a ser aniquilado. No, este mundo, nosotros decíamos, como cantábamos hoy, va a ser renovado, restaurado. Este mundo va a sufrir, como dice Mateo 19, una renovación, una regeneración, como pasó con nosotros cuando nacimos de nuevo. Como dice Mateo 19, cuando Pedro le dijo a Cristo, y nosotros, estoy resumiendo un poquito para aclarar un poco la mente del mensaje del domingo. Y Jesús le dijo, ¿y nosotros qué recompensa tendremos? Pedro le dijo a Jesús, Jesucristo le dijo en la regeneración. O sea que este mundo no se va a ser aniquilado, sino regenerado. Nosotros fuimos regenerados, que es un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva. Eso va a pasar cuando Cristo venga, su segunda venida, que es una palingenesia, regeneración, una renovación se le puede llamar también. Nosotros sufrimos una regeneración y una renovación en el sentido de un nuevo nacimiento, el día que Dios se me reveló. Ahora ya la regeneración es un solo acontecimiento, eso no sucede todos los días. Por eso Hebreos dice, Hebreos 6, que un cristiano se va al mundo, no lo van a regenerar de nuevo porque es una sola vez. Ahora da pena, dice Hebreos, una sola vez. Eso sucedió un día en mi vida. Ahora la renovación, hubo una renovación en ese sentido de nacer de nuevo también. Pero la renovación nunca va a terminar. Eso es lo que Él está haciendo diario. Dice Romanos 12, por la renovación de nuestra mente, que eso se llama santificación. Hubo una santificación en cuanto a la justicia. Ya yo estoy santificado, ahí yo terminé. Ese es mi boleto, ¿entiendes? ¿Sí? Para ir al cielo. Esa no sucede todos los días, eso fue un solo día. Cuando el día que Dios se te reveló hace 5 años, 10 años, pasó esa sola ocasión, ya no pasa más, hay una sola. Esta tierra va a ser renovada, lo mismo que sucedió con nosotros. Dios no nos va a aniquilar este cuerpo, vamos a ir al polvo, pero vas a
a sacar a resucitar este cuerpo y lo va a unir de nuevo con el arma. Entonces esta tierra va a sufrir una renovación, una regeneración. No se va a aniquilar. Dios va a hacer cielos nuevos cuando Él venga y tierra nueva. También una restauración, decíamos en Hechos, cuando Pedro dijo, cuando Cristo venga, la restauración de todas las cosas, porque es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración, apocatástasis. Entonces esta tierra, decíamos el domingo, vas a padecer una regeneración, una restauración y una liberación. La tierra ahora mismo, el que diga que no, por eso aquí nunca va a haber paz. ¿Por qué? Porque la tierra, dice Romanos 8, que está esclava, está en esclavitud. Necesita que la liberen. Una persona esclava no tiene libertad para nada. Esta tierra dice que está esclava de corrupción. O sea, para aquellos iglesias materialistas, sensacionalistas, que quieren vivir la buena vida, dice que no, que la tierra está esclava, porque el mismo Padre fue que la sometió a esclavitud por la corrupción y el pecado. Entonces en esta tierra va a haber una renovación, una restauración y una liberación. Como hubo en nosotros hubo una liberación. Estábamos esclavos de la vieja naturaleza. Ella está ahí todavía, pero Él nos liberó porque nos puso la nueva. Ahora el pecado ya no, la paga del pecado, la muerte, ya no vamos a morir espiritualmente porque no resucitó. Sí, muerte física, sí, pero que ya en nosotros hubo también una liberación. Él nos liberó, una redención. El día que nacemos de nuevo, esa es la liberación. Y eso mismo, tres cosas que acontecen con la tierra, acontecieron en nuestras vidas. En nuestras vidas hubo una regeneración. El día que nacimos de nuevo, palingenesia, hubo una restauración. Él nos está restaurando a diario, como cantábamos hoy, renuévame. Y hubo una liberación. Me liberó de la condena del pecado. Ahora me está librando del poder. Ya el día que yo nací de nuevo, con su justicia, ya Él me liberó del juicio, de la condena, de la paga del pecado. Ahora me está liberando del poder del pecado. Esos tres aspectos tiene la salvación. Y Él me liberó de la condena. Me está liberando del poder. Tengo una lucha diaria hasta que Cristo venga, hasta que yo muera con el pecado diario, en la carne y con el espíritu. Cuando Él venga o cuando nos resucite, nos va a librar de la presencia del pecado. Y eso es una total redención, liberación. Esta tierra también va a ser liberada, pero eso no va a ser ahora. Los discípulos tuvieron una disyuntiva. Ellos pensaban, y Cristo tuvo que aclararlo en Mateo 13, cuando en la parábola del sembrador. Ellos creían que eso iba a pasar inmediatamente, el fin del siglo. Para el tiempo de Jesús, los discípulos que esperaban un libertador, y Cristo le tuvo que aclarar, eso no va a ser ahora. Por eso en Mateo 24, cuando Cristo habla del fin del siglo, Él dice, va a ser un proceso, vendrán guerras, rumores de guerra, terremotos, pestilencia, una gran rebelión contra Dios, apostasía, y Él siempre martillaba como un estribillo, pero no es el fin. Él tiene que aclarárselo a los judíos porque ellos creían que era para ese tiempo. Él dijo, no, el reino empezó, pero va a tener un proceso de tiempo. Porque Juan el Bautista, él decía, ya el aventador está en sus manos, el hacha está en las manos. Todo árbol que no plantó mi padre será arrancado y desarraigado. Y los judíos creían que esto era para rápido, para esos tiempos. Pero Jesús le tuvo que aclarar, todavía no era el tiempo que tenían que pasar. Él dijo, después, a los 70 años vino Tito, él lo anunció Jesús en Mateo 24 y destruyó el templo. Pero todavía a los 70 años después de Cristo han pasado muchos años. Hoy estamos en el 2021 y Cristo no ha llegado, pero por eso estamos en un tiempo profético, creemos que Cristo viene pronto. Pero los discípulos estaban confundidos y Cristo tuvo que aclararlo con la parábola del sembrador. Cristo le estaba hablando en el fin de este siglo. Se va a terminar con la venida. En el esquema del Cristo, como lo presentó Jesús, no hay lugar para un milenio, hermano. Por ninguna parte, bíblicamente, no hay ese lugar para un milenio. Porque Cristo siempre habló de 2 siglos, y los apóstoles también. Por eso nosotros, los que no creen en milenio, se le llaman a milenialistas. Ese nombre,
Los amilenialistas que no creen en el milenio, nosotros somos amilenialistas, no creemos en el milenio porque es un reino eterno. Como dice Luis Velho, el nombre es nuevo, pero el amilenialismo empezó en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como el premilenialismo, la iglesia primitiva fue el cenit del premilenialismo. Eso empezó ahí también. Lo que es nuevo es el nombre, amilenialismo. Los padres de la iglesia estaban divididos. Había un grupo que era premilenialista, creía en un milenio. Pero yo le dije el domingo, y como dicen muchos historiadores, eso fue por la influencia de los judíos, porque los judíos tienen libros de milenios. Y los padres de la iglesia, cuando yo digo los padres de la iglesia, fueron aquellos hombres que estudiaron la doctrinología y la doctrina en los primeros siglos de la iglesia, primeros 100 años, 200 años y 300 años. Ejemplo, Ireneo era un padre de la iglesia en el siglo segundo. Ireneo creía en el milenio, pero estaban divididos. Tertuliano era milenialista, se cree. Atanasio era amilenialista. O sea que los amilenialistas empezaron en el primer siglo de la iglesia, como los premilenialistas también. Un Charles, a ver si me recuerdo, Carlos Raire, él dijo que todos los padres de la iglesia fueron premilenialistas. Él tuvo un estudiante y en su tesis de teología le demostró, yo le estaba leyendo ayer esa tesis, él le demostró que no, que los padres de la iglesia estaban divididos. Había un gran grupo, la mayoría eran amilenialistas, no creían en el milenio. Los apóstoles ninguno creyeron en el milenio, ninguno. Los reformadores ninguno creyó en el milenio. La iglesia misma católica no cree en el milenio. No fue influenciada por él. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Para seguir, por eso yo les digo que pongan mucha atención porque se me pueden confundir. Me da un ratito. El milenialismo no es nuevo. Eso empezó en el primer siglo de la iglesia, porque hubieron padres que predicaron que había un milenio por la influencia de los judíos. Pero también hubieron muchos padres de la iglesia que no creían en el milenio. Eran milenialistas como Policarpo, Tertuliano, etcétera, etcétera. Los reformadores también no creen en el milenio. La iglesia de Roma, los católicos, no aceptaron eso de milenio. Ellos lo rechazaron. Los apóstoles, ni Cristo, ninguno hablaron de milenio. Una confesión, a ver si me recuerdo, la de Nicea, en el año 325 creo, después de Cristo. Todas esas confesiones, ninguna hablaron de milenio, ninguna. Entonces el premilenialismo no es nuevo, fue del primer siglo de la iglesia. Ahora, el dispensacionalismo ese es nuevo. Eso empezó en el siglo XIX con John Nelson Darby y fue propagada por el americano Scofield. Y esa es la que ha recibido toda la iglesia, el dispensacionalismo. Entonces el dispensacionalismo se casó con los premilenialistas, que esa es vieja, porque los premilenialistas primitivos del primer siglo de la iglesia, eso estaban mejor, menos cerrados que los dispensacionalistas que empezó en el siglo XIX. Eso estaba mucho mejor, porque los premilenialistas creían que la iglesia y los judíos eran un solo pueblo. Ahí estaban, esos son los premilenialistas históricos clásicos. Los modernos de ahora no. Ellos dicen que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Eso creen los dispensacionalistas, que dividen las etapas de la Biblia en 7 dispensaciones. Entonces el premilenialismo estaba todavía más sano, que es viejo, que los dispensacionalistas. Esa es nueva. Ese fue en el siglo XIX. No todo premilenialista es dispensacionalista, pero todo los dispensacionalistas es milenialista, porque ellos creen todos en el milenio. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia literal y ellos dicen que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Por eso se estableció ese milenio, para que Dios le pague lo que le debe a Israel, una teocracia. Pero entonces con la palabra amilenialista es nueva. Eso vino, no sé en qué siglo empezó, pero la palabra, como dijo Luis Velho, es nueva.
Pero el no creer en el milenio, esto es viejísimo. Los padres de la iglesia, gran mayoría, no creyeron en el milenio. No le llamaban a milenialista, eso se le puso ahora. Entonces nosotros, como no se debe decir así, pero no es pecado decirle, porque a milenialismo es que no cree en milenio. Y no, los reformadores ninguno creyeron en eso. Porque no es bíblico, hermano. No hay espacio en la Biblia para un milenio. Ni Cristo habló de eso, ni los apóstoles hablaron de eso, ni la mayoría de esos concilios grandes en la iglesia, ni la misma Roma, que ha estado muy confundida en muchas áreas, tampoco aceptó el milenio. A veces usted actúa como cree. Cuando usted cree así, usted fuerza a la gente a ser cristiano. Pero usted sí es duro, ¿cómo tú? Hermano, que está muerto. Cuando usted está hablando con una persona natural, está muerta espiritualmente. Primero ore para que lo resuciten. Los reformadores actúa depende a lo que cree. Y cuando usted cree, usted arminiano, como yo he visto un predicador en estos días, usted lo ve ellos cargados. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente que es tan dura? Pero hermano, que está muerto. Para conocer a Dios, hermano, por más vueltas que usted me da, que usted no me crea que él habla la Biblia, es por una revelación, hermano. Lidia entendió lo que Pablo le decía, es porque Dios se le reveló. Usted no podía coger a Lidia, esa mujer, y obligarla a creer y acusarla. Usted sí es dura. Las otras no creyeron porque estaban muertas. El ladrón que estaba con Cristo, eso fue, hermano, algo divino. Una luz divina le vino al corazón y por eso él creyó. Le dijo, el otro no. Entonces el predicador, cuando es arminiano, él presiona, pero tiene que arrepentirte. Pero yo he visto predicadores en funeraria, pero pase. Mira lo que le pasó a este, ni aquí usted se arrepiente porque son arminianos. Usted actúa, depende de lo que cree. Eso es lo hermoso de la sana doctrina. Entonces ya la oración cambia. Uno cuando cree que es por gracia, uno le ora a Dios, a los familiares, los hijos. Señor, por favor, revélate, que te conozcan al único Dios verdadero. Porque a Dios se conoce por revelación. No es como dicen los deístas y los racionalistas, que usted tiene capacidad para conocerlo. Nadie tiene capacidad para buscar a Dios, hermano. Nosotros somos un puntito, un granito de arena en este planeta. Si Dios no se me aparece nunca en la vida, en la conciencia yo lo conozco que hay un Dios, la creación me dice, pero en el espíritu nunca en la vida lo iba a conocer, nunca. Entonces yo le pido siempre que ponga mucha atención, es porque este grupo es el deseo del Espíritu Santo, la restauración en la doctrina, para que estén claros, bien firmes en eso del milenio. Hoy en día el Señor está levantando, muy poquitos hay, pero está levantando. Muy pocos los que no han sido bautizados con esa falsa doctrina, que no es bíblica, porque Cristo nunca habló de eso. Eso se sustrajo de Apocalipsis 20, 4-6, hermano. Yo escuché un teólogo en estos días, pero no lo dijo en estos días, del siglo XIX, y leí un libro de él. ¿Tú sabes lo que él decía? Y yo estoy de acuerdo con él, y se lo digo a ustedes. Siempre que usted vaya a estudiar, hermano, las profecías de los últimos tiempos, la escatología, primero estudie lo que dijo Cristo. Saque su doctrina de ahí. Una doctrina usted no la puede sustraer de Apocalipsis, porque está llena de símbolos. Usar el Apocalipsis como una ilustración es hermoso, pero como para confirmar lo que dijo Cristo. Él no habló de milenio, pues sáquela de ahí. Cristo dijo que este siglo va a terminar cuando Él venga y termina con todo, con el pecado, y va a resucitar a los muertos, los cristianos, los justos e injustos. Eso lo dijo Cristo, hermano. Entonces, para los últimos tiempos, si usted un día tiene mucha duda, saque lo que dijo el maestro. Mateo 24 y Mateo 13, cuando Él habló en Lucas, cuando Él habló de los últimos tiempos. Y después de Cristo, váyase a Pablo, que él habló mucho de eso. Saque su doctrina de ahí. Y después de Pablo, vaya a Apocalipsis, pero las de último, hermano. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy de acuerdo con ese teólogo. Apocalipsis, úselo para confirmar lo de Cristo ya. Pero váyase donde Cristo, que Cristo habló muy claro. Los acontecimientos de los últimos tiempos, él habló muy claro. Y Pablo también, váyase ahí. Ahora, ¿qué hicieron los premilenialistas? Sacaron la doctrina de un solo texto, Apocalipsis 20,
Y de ahí la de Cristo la subyugaron, Apocalipsis 20. La de Pablo la subyugaron ahí. Y eso es un error hermenéutico. Rompieron todas las reglas ahí. Las reglas del hermenéutica, que son los métodos para estudiar la Biblia, para hacer una buena interpretación, que se llama exégesis, una buena, tiene que ser de los textos más claros, los más oscuros. Ellos lo hicieron al revés, del más oscuro, ambiguo, al más claro. Entonces siempre cuando usted vaya, no entiende una profecía de los últimos tiempos, váyase a Cristo. Lo que dijo el maestro, él habló todo lo que va a pasar en el último tiempo, todo. Él dijo que el amor se iba a enfriar, que si los días no se acortan nadie sería salvo. Cristo habló todo, hasta habló de acontecimientos que sucedieron de una vez. Cristo anunció la destrucción del templo. Váyase ahí. Después a Pablo, después a Daniel y Apocalipsis. Ellos lo hicieron al revés. Apocalipsis y Daniel, y después lo que dijo Cristo tiene que someterse a lo que ellos interpretaron. Eso se llama dogma. Que es cuando alguien interpreta algo, lo que él cree, no lo que dice la Biblia, lo que yo creo. Eso es un dogma. Pues no debe ser dogma, tiene que ser una doctrina. Doctrina es lo que dio Dios, no lo que tú creas, ni lo que yo creo, sino lo que cree el maestro y lo que cree el Espíritu Santo. Es hermoso estudiar la Biblia así. Entonces ya nosotros hablamos que este siglo, esta era, tiene un final, hermano. Va a desaparecer. Van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Y empieza inmediatamente el próximo siglo, sin milenio por el medio. Porque no cabe en la doctrina, en la Biblia entera, no cabe el milenio para los premilenialistas. Sí. Yo le puse, esta tierra renovada, porque va a ser renovada, según la opinión común, será la sede final del reino de Cristo. Estos son los nuevos cielos y esta es la nueva Jerusalén. El monte de Sión, ese era un monte antes. El monte de Sión es el pueblo de Dios, la iglesia. Eso era un símbolo, un tipo, el antitipo es la iglesia. Israel era un tipo de la iglesia, en el que se reunirá la asamblea general y la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los cielos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es la Jerusalén celestial. Cuando Cristo venga, cielo nuevo y tierra nueva. Esa se le va a llamar, que va a ser aquí. Y todo el universo, los cielos y la tierra, con los ángeles, los redimidos, van a reinar con Él. Pero no 1000 años, hermano. No es toda una eternidad, porque Dios es un Dios eterno. No tiene fecha el reinado de Dios. El hombre se la puso. No es un mes ni 20 años. Dice eterno. Es una eternidad. Me da un ratito. La ciudad de Dios, del Dios vivo, el reino preparado para su pueblo antes de la fundación del mundo. Esta renovación no se encuentra en el esquema, yo le puse aquí, de los premilenialistas. ¿Por qué no se encuentra la renovación de la tierra? Porque ellos dicen que cuando Cristo venga, primero va a ser el rapto, después vienen 7 años del anticristo y vuelve Cristo. Ahí Él no va a resucitar a todo el mundo, sino solamente los santos. La resurrección de los impíos va a ser 1000 años después. Contradice la Biblia porque la Biblia dice que la resurrección va a ser para todo el mismo día. Entonces cuando Cristo vuelve después del rapto, 7 años otra vez, ya van 2 venidas, vuelve y ahí Cristo, sin renovar la tierra, hermano, va a establecer su reino ahí en Jerusalén. La tierra así contaminada. Y van a haber gente que va a sobrevivir la gran tribulación de los 7 años, que es muy arbitrario porque no son 7 años. La Biblia no registra que son 7 años. No tiene tiempo para esa gran tribulación. Entonces va a haber gente que impías viviendo aquí en el reino milenial. Va a haber gentes que no... Es decir, el pecado va a existir. Y gente sin conversa. Se van a reproducir. Los cristianos van a estar glorificados, a reinar junto a los judíos. Pero la tierra no va a ser renovada. Y la Biblia dice que no,
que Cristo va a acabar con el pecado en su segunda venida. Gran contradicción. Los premilenialistas dicen que en el milenio va a haber pecado. Una gran contradicción, porque Cristo dijo que este es el tiempo, en la parábola del sembrador, este es el tiempo de la siembra y aquel va a ser el de la siega. Y que este siglo se termina con la destrucción de todo. Y ellos dicen que no. O sea, no se sabe en ese esquema de la Biblia dónde ellos introducen el milenio. Porque dice que la tierra Cristo va a vivir aquí con una tierra contaminada. La tierra va a ser renovada, hermano. Y van a haber gentes naturales aquí. Personas con cuerpos glorificados, que son los creyentes. Y los impíos con cuerpos naturales, que es una gran contradicción. Porque dicen la segunda venida termina este siglo y Él va a destruir el pecado. Los premilenialistas dicen que el pecado va a continuar. Cristo no va a gobernar con pecado, hermano. El santo de Israel. No cabe en la mente. A mí, yo antes era milenialista, pero nunca me cupo en la mente eso. Digo, porque no me cabe. Por eso no me gustaba. Dios me liberó hace como 2 años, creo. No tanto tiempo. Y hay muchos premilenialistas. Pero es difícil liberar de ahí, hermano. Usted porque no ha tenido mucha simiente. Es difícil liberar uno. Mire, esos pastores viejos que creen que la salvación depende de ti, arminiano y pelagiano. Es difícil, hermano. Se lo digo yo a usted. Porque le sale eso. No, que te va a perder. Le sale. El milenio es difícil sacarlo del corazón. Porque no sé qué es lo que tienen esas falsas doctrinas. Que se adhieren tanto a la piel. Es como los fumadores que se conocen en la piel y en la ropa. Una vez a mí un sastre me arregló una chaqueta, me disminuyó las mangas y él fumaba. Y para yo sacarle esa peste a tabaco a la chaqueta, eso fue, la llevé 2 veces a dry cleaner y lava y no se le quitaba porque el tabaco se pega. No se puede encubrir un fumador. No hay cosa que más apesta la casa entera. Y así es el milenio. Después que usted lo absorbió, usted aquí es más fácil porque son muchos bebés que no han asimilado nada de eso. Pero esa gente después que lo daña. Mire, yo he visto milenialistas dicen, no, es verdad lo que tú dices, pero yo creo en el milenio. Eso es así, eso es una droga, hermano. Como eso de los arminianismos. Usted lo ve, los pastores que dicen, no, que te vas a perder. No, pero que tú sí eres duro, por hermano, Pop tiene que ser duro, que no, a Dios se conoce, Él es que tiene que ablandarlo. Mejor dígale a Dios que lo ablande. Y dar si es duro, hermanos, que esto es por revelación. Si Dios no te ablando, te va a hacer duro. Eso es lo que se llama gracia y misericordia, por eso la gloria, todo es de Él. Pero esas falsas doctrinas que han alimentado la iglesia, no se crea, amado. A un bebé sí, nuevecito en el evangelio, pero a esos viejos es difícil bregar con ellos. Porque vuelven y caen en ese vino viejo, la religión. Porque están dañados. Yo me cargo a veces cuando los veo en las prédicas que todo es el humanismo. No, porque usted puede. Usted sí es terco, arrepiéntete. Es que está muerto. En Efesios dice que el hombre natural está muerto. Necesita una resurrección. Entonces cuando tú entiendes eso, usted tiene más misericordia y predica así. Dice, Señor, esta persona está muerta, no me está entendiendo. Por favor, Jehová, revélatele. Como dijo William Tyndale con el rey de Inglaterra. Él no dijo, tú tienes que arrepentirte. Él dijo, Señor, abre los ojos. Y Dios se lo abrió. Para que permita la traducción, que William Tyndale fue el erudito que tradujo la Biblia al inglés, que Dios lo usó. Entonces, según como la doctrina de Cristo, amado, ahí no cabe el milenialismo, porque Él dice que este siglo, el milenio, este siglo va a terminar cuando Él venga y va a terminar con el pecado inmediatamente. Y los milenialistas dicen que el pecado va a seguir y no va a haber muerte ya. Él va a triunfar, va a destruir el imperio de la muerte y del pecado cuando en su segunda venida. Aún el pecado y la muerte continuarán, dicen ellos. Que la muerte va a continuar. Para los santos no.
Pero los impíos que se quedaron aquí en la gran tribulación, cuando Cristo venga, porque va a sobrevivir mucha gente, esa gente, la tierra se va a poblar de nuevo. Y Cristo va a gobernar para los cristianos y para los impíos y para los judíos. Por Dios, hermano. Como yo siempre digo, cuéntame una de vaquero, a ver si te la creo mejor. Continuarán asesinando sus víctimas durante aquel periodo del pecado. Propósito de la segunda venida. Yo digo que pongan mucha atención porque estos son temas de escatología de los últimos tiempos. Entonces el propósito de la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo este milenio ya. Se le llama milenio, que lleva 6,000 años viviendo este milenio. Los premilenialistas dicen después de este siglo, estamos viviendo este siglo. Ellos dicen que después de este siglo, con el rapto, y 7 años después, la segunda venida, el rapto no es la segunda venida, dicen ellos, para guardar a la iglesia de la tribulación. Los premilenialistas históricos, ellos creen que la iglesia va a estar aquí en la tribulación. Se diferencia de los dispensacionalistas que dicen que no. Ellos son post-tribulacionistas. Los dispensacionalistas dicen que primero viene el rapto y la gran tribulación y la iglesia ya no va a estar. Los premilenialistas históricos, ellos dicen que no, están un poquito mejor ahí, que no es con rapto, es una sola segunda venida y la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación. Ellos no libran a la iglesia de la gran tribulación. Los dispensacionalistas dicen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Pero tú sabes de dónde ellos sustraen ese texto de Apocalipsis 3, donde una de las iglesias, no sé si a Filadelfia, yo te voy a guardar de la ola de prueba que viene para el mundo, por cuanto has guardado mi fe. Pero ahí no dice que te va a sacar del mundo, como dijo Jesucristo a sus discípulos. Yo no te pido en Juan que lo saques del mundo, es que ellos te tergiversan todo. Ahí no dice que tú no vas a padecer ni sufrir, sino que Él te va a guardar, no a sacarte del mundo. Y en Apocalipsis, de que ellos leyeron eso, mira, te va a guardar. Eso quiere decir que la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación. No, ahí no dice que te vas a sacar de la gran tribulación. Vamos a padecer también. Lo que dice a esa iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis 3 creo, es que yo te voy a guardar, no que te voy a sacar de ahí. Tú vas a estar en la gran tribulación, pero el Dios del cielo te vas a guardar. Eso sí, otra cosa. Pero es una mala interpretación del dispensacionalismo. Ellos se prepararon una doctrina para sacar a la iglesia de la gran tribulación, para que no sufra, que es un craso error. Entonces el propósito de la segunda venida, Cristo volverá al fin del mundo con el propósito de introducir la edad futura, el segundo siglo, el siglo venidero, para terminar con cuando Él venga, inmediatamente empezar el otro, sin milenio en el medio. Sácale el milenio. Son 2 tiempos, y el que viene. Es sencilla la Biblia. El hombre la complica. Y es el propósito. Él viene a terminar con este siglo, a terminar con el pecado, con el juicio y empezar el otro. El estado eterno de cosas. Y Él hará eso mediante la inauguración y el cumplimiento de 2 poderosos eventos que van a suceder. Es decir, la resurrección de los muertos y el juicio final. Son 2 eventos muy grandes y poderosos que van a pasar cuando Cristo venga, el Mesías, cuando vengan las nubes, al sonar de las trompetas. 2 eventos, la resurrección de los muertos y el juicio final. Los premilenialistas dicen que no, y los dispensacionalistas, porque yo inmediatamente estoy contrastando, ¿sabe? Yo hago eso, hermano, porque estamos ahí restaurando la doctrina y hay que señalarle el error. Inmediatamente yo señalo el error. Ellos dicen sobre la resurrección, sí, que cuando Cristo venga va a haber una sola resurrección a los justos. Los impíos van a ser resucitados después de 1000 años. En ninguna parte de la Biblia habla. Dice que es una resurrección para Raimundo y todo el mundo. Por eso está mañada la doctrina.
Ellos dicen 2 resurrecciones y hasta 3. ¿Por qué 3? Porque en el rapto Él va a resucitar, nos vamos a encontrar con Cristo. Yo creo en el arrebatamiento. Los ángeles son los segadores, aunque Cristo mismo nos va a recoger unidos a los ángeles. Nos vamos a encontrar con el Maestro en los cielos. Pero ellos dicen que en el rapto va a haber una resurrección. El que se quedó después de 7 años, cuando Él vuelve otra vez, después de 7 años el anticristo, destruye la bestia y el falso profeta. Y ahí viene otra resurrección, van 2. ¿Está conmigo, verdad? Él viene hoy, un ejemplo. Resucita el que esté preparado, porque eso es arminianismo puro y duro, como yo digo. Vienen 7 años del anticristo y Él vuelve otra vez. Terrible, ya van 2 venidas, aparte de la que vino hace 21 siglos. Y hay otra resurrección. Los que mató el anticristo, que no permitieron ponerse el 666, que es un símbolo, sello de la bestia, Él lo resucita, ya van 2 resurrecciones. Establece el milenio. Y después de 1000 años, otra resurrección, la general, a todos los impíos. Y la Biblia dice no, 1000 veces no. Cuando Cristo venga, va a ser una sola resurrección. Justos e injustos. Que la escatología de Cristo y la de los apóstoles choca rotundamente con el milenio. Porque Cristo habló claro y dijo que este siglo se va a terminar cuando Él venga. Y va a terminar con el pecado. Y va a haber una sola, con 2 eventos muy grandes. La resurrección de los muertos y el juicio final. Ahí Él viene la guerra de Almagedón, de Gog y Magog. Y va a destruir todo el pecado y a renovar la tierra. Y después empieza el segundo siglo. El siglo eterno. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Los premilenialistas, ya le estudiamos una vez aquí los miércoles, la resurrección de los muertos. Enfatizamos que solamente hay una sola, no 2. Ellos dicen 3. Yo estoy repitiendo. En el rapto hay una, los creyentes. El que se quedó se va en el segundo viaje después de 7 años. Si el anticristo lo mató, murió en ese intervalo de 7 años. Y cuando Cristo vuelva, otra resurrección. Después de 1000 años, otra más. 3 resurrecciones, hermano. Y la Biblia dice que es una sola, por Dios. Entonces, cuando este siglo va a terminar, Él va a destruir todo, a renovar, y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y va a ser con el juicio final y una resurrección. Son 2 grandes eventos. La resurrección de todos los muertos, no por parte, un grupo ahora, un grupo ahora. Y el juicio final. Ahora, yo lo leí una vez aquí, pero que estamos desarrollando este mensaje. La resurrección, Daniel 12:2, para que usted lo vea con la misma Biblia, que no son cosas mías. No me crea a mí, créale a la palabra. Bendito el nombre del Señor. Estudiando la sana doctrina. Estamos refutando fuerte con esos argumentos erróneos del premilenialismo y dispensacionalismo. Lo digo sin miedo pero respetándolo, amándolo. Lo digo sin miedo porque ellos lo hablan su falsa doctrina sin miedo también. Ellos refutan la de nosotros, los amilenialistas, sin miedo. Pues nosotros también, que estamos en la verdad. Daniel 12:2, yo lo creo por la Biblia. Daniel capítulo 12, versículo 2. Póngase cómodo. Vence el sueñito. Entonces, cuando Cristo venga, 2 grandes eventos. La resurrección general, universal de todos los muertos y el juicio final. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted ve, hermanos, que es una sola resurrección. Ahí lo dice. Justos e injustos. Uno para vida eterna y otro para muerte. Hay una sola.
Ellos dicen que son 3. O sea, con esta palabra solo de Daniel no cabe su teología. Ellos dicen 3, ya yo la mencioné. El rapto resucita después de 7 años, otra resurrección, el que se quedó, segundo grupo, que no es por grupo que Dios se va a llevar los elegidos. Y después de 1000 años otra. Y se puede ser que sean 4. Algunos meten 4, hermano. Por Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los entendidos resplandecerán. Eso es cuando Cristo venga, ¿sabe? Como el resplandor. Como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está claro ahí. Cuando Cristo venga, nosotros con estos cuerpos transformados, dice Daniel, los entendidos entenderán y vamos a ver la gloria de Dios. Juan capítulo 5 versículo 28. Porque cuando Él venga para terminar, estamos hablando del fin del siglo, va a renovar la tierra. Tierra nueva y cielo nuevo. Y van a suceder 2 grandes eventos. Sin milenio. Que es la resurrección de los muertos y el juicio final. Pero una sola resurrección. Juan 5, 28. Ustedes tienen un estudio que hablamos de la resurrección de los muertos. Yo les ruego que vuelvan a estudiarlo, a leerlo. Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice ahí, ¿cómo, Ricky? Todos. Me recuerdo yo ahora, eso es para los que estén durmiendo. Una vez una profeta que había una reunión de como 50 mujeres orando. Y llegó una profeta, así le dice el Señor, le va a dar esposo a todas. Había una ancianita de 90 años y entonces una dijo, no, usted no se sierva. Dice, no, ella dijo a todas. Aquí dice que todos, a una sola resurrección, hermanos. Los premilenialistas dicen que son 3 y dispensacionalistas. No se vista que no va, es una sola. Y son 2 siglos y el venidero sin milenio. Dice todos. Cristianos, justos e injustos. Perdón. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Usted ve, justos e injustos. Así termina este siglo. Y empieza el venidero con una gran resurrección y un juicio. Y Dios termina con el pecado. Entonces, esos 2 grandes eventos, cuando Cristo venga, la consumación de todas las cosas, va a ser con una gran resurrección para todos. Y con un juicio. Mateo 13:49. Lo leímos. La parábola de Cristo, del sembrador. Mateo 13:19. Y empieza el próximo. El fin de ese siglo es con una resurrección y un juicio. Y viene la consumación y empieza el próximo siglo. Sin milenio. Mateo capítulo 13, versículo 49. ¿Lo tienen? Así será al fin del siglo. Usted ve que claro. Por eso yo le dije ahorita, como dijo ese teólogo, siempre cuando vaya a estudiar los acontecimientos de los últimos tiempos, estudia a Jesús. Después Pablo y después Apocalipsis y Daniel. Pero first, Jesus. El apóstol Pablo, después Apocalipsis. Ya como confirmación, ilustración. Al fin de este siglo saldrán los ángeles, esos son los segadores,
que el reino empezó en la cruz. Este es el tiempo de la siembra. Cuando Cristo venga, el próximo, la cosecha. Ahora mismo, Cristo está en conquista. Cuando Él venga, ahí va a terminar. Y Él será Dios será el todo en todo. Ahora no. Él está ¿A qué vino Cristo? A establecer su reino y a deshacer las obras del diablo. Diario Él está ganando partido ahí. Cuando Cristo venga en gloria, ahora Él vino como un siervo de la primera venida, sufriente. Pero cuando Él vuelve en un caballo blanco, con su cetro de justicia, a reinar y a conquistar ya todo, en la consumación de todas las cosas. Por eso un reino eterno, el reino no puede durar un mes, ni 20 años, ni 100 años, ni un siglo, ni un milenio, es eterno. Usted, el día que nació de nuevo, hermano, usted no entró un milenio, porque no tiene límite el reino de Cristo. Usted no puede contradecir la Biblia, tiene que ser consistente. Ahora mismo usted entró un reino eterno, hermano, porque se lo dio Jesús en el monte de la transfiguración a los discípulos, a Jacobo, Pedro y Juan, que apareció Moisés. Representa a Moisés la ley, Elías, los profetas y Cristo. Y en una le dijo Jesús a sus discípulos: Dios no es Dios de muertos. Porque cuando le habló de la zarza con Moisés, que no dijo yo era el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, porque ellos empezaron desde Abraham, un reino eterno fue. Usted diría, pues si yo me muero, ¿y qué eterno y eterno? Hermano, el alma sigue despierta y va a adorar. Por eso era que Pablo se quería ir. Me gustaría irme, estar ausente en usted y presente con Cristo. Pero yo estoy ahora ausente con Cristo y presente en ustedes porque ustedes me necesitan. Estoy parafraseando. No era dormir para allá. Yo no creo en la teología del sueño. Tus familiares están en la misma presencia del Señor, continuando el reino que empezaron aquí eterno. Cuando Cristo venga, va a ser a su plenitud. No está la plenitud ahora, pero ya empezó. Y Satanás fue atado en la cruz. Pero no me le ponga fecha a ese reino. No me lo dañe, hermano, por Dios. Please. No le ponga fecha. Eso no tiene fecha. La eternidad no tiene fecha. Por eso es que no cabe en la mente física limitada. Él es eterno, hermanos. Y si usted se muere hoy, o el mes que viene, o yo, cualquiera de aquí. No, yo no, ahora no, Padre. El reino sigue porque mi alma va a la presencia y sigue adorando. Esto es para siempre. Porque yo recibí un reino eterno. Empezó aquí ya. Cuando Cristo venga, va a deshacer las obras del diablo, toda a cabalidad y el pecado. Y va a continuar el reino, pero ya a su plenitud. Con cuerpos celestiales, un reino celestial a continuar, porque es un reino eterno que ya empezó toda una eternidad. No le ponga fecha a ese reino. Aunque usted parte un día con el Señor, es para siempre. El alma, el cuerpo va al sepulcro. La materia. Pero va a llegar un día que Él lo va a unir los dos y va a continuar porque el alma sigue adorando en la presencia de Dios, lo que le llaman el seno de Abraham, que es la presencia. Por eso Jesús le dijo al ladrón: desde hoy, muriendo ahí, va a estar conmigo en el paraíso. Es un reino eterno, hermano. No es un reino terrenal como mesiánico, como dicen los judíos, ni de 1000 años. Saldrán los ángeles, que son los segadores, cuando Jesús interpretó la parábola, y apartarán a los malos entre los justos. Se contradice eso también, Mateo 13, con las prédicas de los premilenialistas, hermano. Porque ellos dicen que en el milenio van a convivir juntos los malos y los buenos. Y ahí dice que al fin del siglo lo van a apartar. ¿Dónde cabe el milenio ahí? En el milenio ellos dicen que el pecado va a existir y van a haber personas naturales. Y ahí dice que no, que lo van a separar.
Este es el tiempo de la siembra. En la siega lo van a separar, que es cuando venga el reino eterno. Los premilenialistas dicen que no, que los justos y los injustos van a convivir. Los justos van a estar ahí en Jerusalén y los impíos en las naciones dispersos. Jesús dijo que en aquel siglo no va a haber matrimonio. En este siglo se casan y se estableció el sexo para la procreación, pero en aquel no va a haber nada de eso. Son cosas celestiales superiores, deleites mayores. Pero los premilenialistas dicen que no, que en el milenio se van a casar. Por eso en la palabra de Cristo no cabe eso. Porque él dice que este siglo se va a terminar con el matrimonio y con el pecado. Mírenlo ahí, lo dice claro. Eso choca con Mateo 13, esa falsa doctrina. No tengan miedo, hermano, en proclamar la verdad. Dice que ellos no van a estar juntos. Cuando Cristo venga a reinar, va a apartar a los malos entre los justos. Los elegidos los va a apartar de los impíos. En este siglo viven juntos el trigo y la cizaña, que es el mundo. Vivimos todos juntos. Cuando Él venga en el milenio, ellos dicen que van a seguir viviendo juntos. Pero Cristo dijo que no, contradice a Cristo ellos, que no van a vivir juntos. Él lo va a apartar, el trigo de la cizaña. Por eso Jesús le dijo al sembrador, no lo separe ahora, espera que yo venga, lo voy a separar yo, trigo de la cizaña. Eso lo aplican para la Biblia, para la iglesia, perdón, pero la aplicación no es para la iglesia, aunque la iglesia es verdad. Crece el trigo y la cizaña. Van lobos a las iglesias, se llena de lobos. Pero está hablando del mundo, el campo es el mundo. Y ahí están los justos y los injustos juntos. En el milenio Dios dice que va a seguir así. Se contradice con las escrituras. No vas a seguir así. Él lo vas a separar al fin de este siglo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 16, versículo 27. Entonces, la segunda venida de Cristo, va a haber dos grandes eventos para terminar este siglo. Va a haber tierra nueva, cielo nuevo, pero va a haber una gran resurrección, una sola, justos e injustos, y el juicio final. Y ahí empieza el siglo eterno. Es bonita la Biblia. Siempre estudie las escatologías de lo que dijeron los evangelios, lo que dijo Jesús, después Pablo, después Apocalipsis, ese orden. Se los ruego, si me está escuchando un pastor, vamos a ser serios con la Biblia, hermano. Ya está bueno de charlatanería, amados. Y no tengan miedo en predicar la verdad, como dijo Calvino y como dijo Juan Hus. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Esa es la parucía, la segunda venida. Con sus ángeles, que son los segadores. Cuando el Hijo venga con los ángeles, no, yo creo en el arrebatamiento, pero una segunda venida y ya. Nosotros vamos a ser transformados, que es la boda del Cordero. Nos vamos a encontrar con Él en el aire. Pero Él va a venir con los ángeles y con los muertos que están en la presencia. Va a venir con ellos también. Que ahí el que tiene su familiar que ha partido, lo va a ver. Yo por fe, yo voy a ver a mi papá y mi mamá cuando vengan, porque ellos tienen un privilegio que partieron. Van a ser Dios, los muertos, lo va a resucitar primero. Y la niña mía, Samily, que fue la primogénita mía que partió, yo la voy a ver cuando ella venga. Entonces nosotros seremos transformados y nos encontraremos con Cristo, los ángeles y nuestros familiares que vienen con ellos, porque dice 1 Tesalonicenses 4 que Dios traerá las almas con Él. Están con Él en la presencia. Lo vas a resucitar, va a unir los cuerpos con el alma. Y nosotros, esa es la esperanza gloriosa, cristiano. Nos vamos a encontrar con ellos en las nubes.
Un arrebatamiento va a ser, porque lo dice claro, primera de Tesalonicenses 4. Pero es una segunda venida, no dos. En esa venida va a ser la consumación de todas las cosas. En ese momento, cuando Cristo esté resucitando a tus padres, mis padres, y alguien de aquí se ha partido, ahí mismo también va a resucitar a los impíos también. Lo va a sacar de los sepulcros. La mar va a dar sus muertos. Glorioso y grande va a ser ese día. Porque es una sola resurrección y es una segunda venida, no dos. Nos encontraremos con Él y ese mismo día va a ser el juicio. No dice la Biblia cuánto va a durar ese juicio, si un mes o un solo día, una hora, qué sé yo. El trono blanco y el tribunal de Cristo. Ahí destruye todo el pecado y empieza el próximo siglo, pero sin milenio, hermano. No hay espacio para el milenio en la Biblia, siendo honesto con la Biblia. Si usted es honesto y serio, no va a encontrar espacio. Yo no me atrevo a juzgarlo a ellos. Pero todavía yo no me explico, como dijo Juan Hus, cómo es que ellos interpretan esa Biblia así. No lo voy a juzgar. No sé si hay malicia. No me voy a atrever a juzgarlo. Pero yo no me explico, me quedo hasta ahí. Porque es tan claro que habla la Biblia, hermano. No sé si por qué lo hicieron, porque sería un juicio. Si hay mala motivación, qué interés, yo no sé, se movieron ahí. Pero sé que es un error, craso error. Con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea que este siglo termina con la resurrección y un juicio, dos grandes eventos. El propósito de la segunda venida, a perpetuar su reino, a destruir el pecado y a comenzar el próximo siglo, reino eterno, con cuerpos glorificados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Póngase cómodo continuando, estudiando la palabra. Y ese es el título de este mensaje, parte 2. El fin de este siglo va a terminar con la segunda venida de Cristo, una gran resurrección y el juicio final. Y empieza el próximo. Sencillo, es todo eso. Si usted se sabe eso de memoria, ya se sabe, para que usted vea que la Biblia es sencilla. Claro, hay muchas interpretaciones que las puede analizar después. Que es la gran tribulación, qué tiempo es, que no dice tiempo en la Biblia, eso es otra cosa. Pero que se resume que Cristo viene, va a resucitar a todos los muertos, viene el juicio y va a destruir a la bestia, como usted la quiera llamar. Las dos bestias, falso profeta, la bestia, a Babilonia, que es parte del mundo, la iglesia falsa, la filosofía. Ahí está los casinos. Todo lo que embriaga es Babilonia, lo que seduce. Babilonia es una mujer prostituta, seductora, que no tiene marido, tiene muchos. Porque se la pasa en la Biblia, es un símbolo Babilonia. Así como esa ciudad era pagana, de la Babilonia antigua y la moderna de Nabucodonosor. Ese es el espíritu Babilonia, que es el mundo que está aquí. Trabaja con la bestia, que son los sistemas humanos, los gobiernos, la filosofía. Ahí está el comunismo, socialismo, todos esos sismos. Los casinos dice que esa mujer tiene un cáliz, una copa de vino en la mano. O sea que tiene a todo el mundo embriagado y la iglesia también. Ahí están muchos pastores que han caído con Babilonia. El espíritu de Babilonia que te embriaga, te seduce con su hermosura porque es seductora. Porque el Apocalipsis habla de dos mujeres. Y dice que esas dos mujeres, la iglesia, la santa, hermosa, va al desierto. Y el desierto, esta dispensación, este mundo. Pero también la otra Babilonia, que tiene el mundo embriagado. Ahí están los casinos, los juegos de azares, la pornografía, el internet. Eso es Babilonia. Tiene a todo el mundo. Va al desierto también ella.
Aquella es la esposa de Cristo, la santa. No la confunde esas dos mujeres. Como dice Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17, que habla de la ramera. Pero la otra es una ramera que tiene 1000 maridos, y aunque el esposo verdadero es Satanás, el de ella. El de la iglesia es de Cristo, el de la ramera es Satanás. Pero esa ley infiel a todo el mundo, porque se casó con la bestia, el anticristo, el hijo de Satanás. Se casó con el falso profeta y se casó con el mundo. Y esa sí es peligrosa, Babilonia, porque esa tiene a todo el mundo embriagado. La pornografía se manifiesta en Babilonia. Ese es el cáliz, la copa que tiene en las manos. Eso es terrible cuando un hombre siembre mucho en pornografía. Es difícil liberarse. Dios te libera de ese espíritu, porque no puede estar sino viendo eso. Y llega un momento que se convierte en un psiquiátrico, que no solo lo practica, se beneficia, se satisface viéndolo, hermano. Que eso es, los psiquiatras le tienen un nombre a eso, fetichista. El fetichista siente placer viendo algo, pero cuando corre peligro es que siente placer. Entonces el que ve pornografía es un fetichista, tiene una enfermedad mental. Como dice la canción, vete donde un psiquiatra a ver qué te da. Te dirá que lo tuyo es grave, grave de verdad. Lo tuyo es mental, mi chico, lo tuyo es mental. No solamente ejecutándolo, sino viendo. Y si viéndolo corre peligro, que lo van a agarrar, ahí es que llega el placer de ellos. Ese que le gusta. Yo tenía un profesor que era psiquiatra que nos daba muchas clases de pacientes que iban donde él. Dije, no, eso es terrible. Esas enfermedades sexuales son libros llenos así. Y hay personas jóvenes, que se casan con un enfermo, hermano. Hay que ver si ese hombre está enfermo, maniático sexual, que no respeta a nadie, ni familia, nada, y de mesa acechando. Y como dicen los premilenialistas, de que Cristo va a reinar con todo eso aquí. No, hermanos, que no se vista, que no va. Cristo va a hacer cielo nuevos y tierra nueva. Y ahí va a reinar y va a acabar con el pecado. Y va a reinar con los santos, judíos y gentiles. Sin pecado. En la primera venida él tuvo que ver con el pecado. Porque la palabra dice, Pablo en su tesis, postulado, él dice que no conocía pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Tenía relación con el pecado. En la segunda venida viene en gloria. No va a tener el santo resplandeciente, no va a tener ninguna relación con el pecado. Los premilenialistas dicen que sí. Primera de Corintios 15:5. 51. 15:51. He aquí, os digo un misterio. Dice Pablo, un misterio es algo oculto, pero que ya aquí lo reveló él. No todos dormiremos. O sea, el misterio, ¿cuál es? Que cuando hay muchos de aquí que si Cristo viene hoy, no van a morir, a pasar por la muerte física. El que esté vivo para ese día, la parucía, la segunda venida, que lo va a guardar de la muerte, esa agonía de la muerte. Ese es el misterio. No todos dormiremos. Va a haber gente que va a esperar en la segunda venida, van a estar vivos. Ese no va a morir, pero va a ser transformado. Ahora él dice, no todos, ya murieron muchos cristianos. Cuando él venga, los que estén vivos, entonces dice Pablo, pero todos seremos transformados. Ahí sí, una renovación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hermosa palabra de Pablo. Y nosotros seremos transformados. Primero va a resucitar los muertos en la segunda venida. Y el que esté vivo lo va a transformar con un cuerpo semejante al de Cristo, glorioso, sin pecado, para empezar el próximo siglo.
Porque es necesario que esto corruptible va a haber una liberación, una redención, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahí me gusta ese texto. Sorbida es la muerte en victoria. Los premilenialistas, ese texto dicen que no, que cuando Cristo venga no va a eliminar la muerte todavía, va a existir la muerte en el milenio, pero se contradice con esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde? ¿Qué es un aguijón? Una lanza que puya. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte, ¿por qué vino, hermanos? Producto del pecado. Ese es el aguijón. La muerte física y espiritual entró al mundo fue por el pecado. Ese es su aguijón. El aguijón de la muerte, ¿cuál es entonces, Naomi? El pecado. Si el hombre no peca, no muere. Muerte espiritual y muerte física. El hombre murió inmediatamente ahí. La paga del pecado, ¿cuál es? La sentencia, la pena capital, la muerte. Entonces eso aguijón. Aguijón es algo, una puya. Así como esos hermanitos piña que uno dice, wow, hermano, que tremendo aguijón me han puesto. Como dijo Pablo, que tengo un aguijón en la carne. Una lanza, un mensajero de Satanás. Y a nadie, hermano, como dijo un teólogo, Dios lo deja sin nada. Eso es mentira del diablo. La carne es muy soberbia, algo te deja. Si se lo dejó a Pablo, aunque Pablo fue un hombre que Dios lo guardó, lo llevó al tercer cielo, le dio demasiado. Pero algo nos deja Dios, un pequeño miedo a algo. Para que no sea Superman y no sea intolerable, sea un hombre y una mujer tolerante. Algo te deja. Ahí me dejaron unas cuantas cositas, pero que me da pánico, fobia. Yo le tengo fobia. Usted sabe a qué, ¿verdad? Los ratones. Ahora, con otra cosa, yo parezco Superman. Ya, Brulick. Pero un ratoncito, hermano, me pone a temblar. Ay, Dios, me subo en la mesa. Le tengo asco y como una fobia. Y digo, eso 3 veces se lo he dicho a Dios, quítamelo. Y él me dijo, bástate mi gracia. Algo me deja para que no me ensoberbezca y ni me crea superior a nadie. Una debilidad nos deja algo. Estos apóstoles aparentan como que no tienen nada, pero mentira, hermano, llevan su cruz ahí, algo le dejan. Y el aguijón del pecado, ¿cuál fue? Tremendo aguijón, la muerte. Ese, por más que la gente hable y lo obvie, ese es el cuco de todo el mundo. Enfrentarse a ese momento es terrible, solamente pensar en eso uno suda. A veces hay gente que yo no le tengo miedo, en el fondo le tienen un miedo a la muerte. Y esa nunca llega tarde, hermano. Ese día, a la misma hora, a buscarnos. Cuando ese espíritu de muerte anda rondando. Pero eso fue el producto del pecado. ¿Cómo Cristo va a reinar con el pecado? Cuando Él venga no va a tener relación con el pecado. Los milenialistas dicen que sí. Premilenialista, hermano, que quiero enfatizar, el que no sabe, es alguien que cree un milenio, 1000 años literal. Y que quiere decir que primero Cristo viene y después empieza el milenio. Eso es pre. Se puede decir milenialista o premilenialista. Postmilenialista, esa es bien falsa, es que comienza el milenio aquí, un estado de paz, y después viene Cristo. Eso es post. Amilenialista, ya entiende, es que no existe milenio. Ahí estamos nosotros. Amilenialista, no existe milenio. Primero viene Cristo y establece el milenio. Postmilenialista es que empieza el milenio y después viene Cristo. Esa es bien errada.
Tenga esos conceptos bien claros, es bueno. Para cuando usted escuche mucho, yo quiero que usted, después que salga de aquí en su casa, haga un ejercicio, empieza a meditar todo eso, premilenialista. Todo lo que uno le explica o léalo. ¿Cuándo empezó eso? Oh, sí, empezó igual con el milenialismo, el primer siglo de la iglesia, eso es viejo. Ah, el dispensacionalismo es nuevo, eso fue en el siglo XIX. Y esos conceptos siempre usted lo tiene escrito, yo le envié, aclárelo. ¿Cuál es su interpretación? Que primero viene el arrebatamiento, 7 años del anticristo. Apocalipsis entero, hermano, no es para ahora, dicen ellos. Se reduce desde 4 hasta 22. Se reduce 7 años. Eso es la gran tribulación. Arrebatamiento. Se queda un grupo. 7 años con el anticristo. La gran tribulación. Y después vuelve Cristo, la segunda venida. Resucita el que murió en esos 7 años. Y ahí empieza el milenio. Mata al falso profeta y la bestia ahí. Y 1000 años después, mata al dragón. Después del milenio, desata a Satanás. Primero lo ata para el milenio. Después lo desata y lo mata. O sea que la bestia y el falso profeta y Babilonia lo van a matar 1000 años antes. Nosotros creemos que es el mismo día. Todo el mundo, hermano. La bestia. El falso profeta, que son sistemas humanos, gobiernos, aunque tienen hombres de líderes, y Babilonia, y el pecado, el mismo día. Puede ser que dure un mes, un día, una hora, un segundo. Entonces esos esquemas siempre, yo lo medito en mi corazón, ¿cómo piensan ellos? Es bueno que usted sepa cómo ellos piensan. La milenialista es más sencillo. Nosotros pensamos, ¿cómo? Segunda venida de Cristo, destruye el pecado, hay juicio, destruye a Satanás, destruye las 2 bestias, destruye a Babilonia y empieza el próximo siglo. Usted ve que es sencillo, apaga un bombillo. Sencillo, hermano. Yo antes le tenía miedo al Apocalipsis porque es tan complicado. Eso es bien sencillo y está llena de símbolos. ¿Qué son los cuernos? Son reyes, hermanos. Las cabezas de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos son imperios. Pasaron aquel siglo y cada cierto tiempo esos imperios van subiendo. Donde trabaja la bestia, que es el mundo. La bestia es el mundo, hermano, que se está ahogando en las gentes. Esta peste de esta pandemia es para la bestia, es para el mundo. Esto es un juicio, el que diga que no, es para el mundo. Por eso hay que orar siempre en medio del juicio, por misericordia. Jesucristo dijo que para los últimos tiempos vendrán pestilencia. Estamos en los últimos tiempos, es inevitable. A mí no me gusta, hermanos, como intimidar, porque yo no soy bravo, yo soy cobarde. Pero si de verdad estamos en los últimos tiempos, antes de Cristo venir, esto va a seguir, hermano. Se van a complicar las cosas. Me gustaría que no, y hay que orar, pero se van a complicar. El Señor no nos va a sacar de esto. Como dicen los dispensacionalistas, Él dijo que guárdalo, pero vamos a estar acá y a participar de todas. Estas son las copas que tienen las 7 copas. Porque hay juicios que suceden en cada etapa de la tierra, cada cierto año se incrementa. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. No sabemos por cuál copa va, si va por la 5ª derramada. La 7ª, yo sé que no ha llegado. La 7ª va a ser cuando Cristo llegue, cuando suene la trompeta. Dice que va a invitar las aves a comer carne de gente. Va a haber una matanza ahí, la guerra del Armagedón. Esa es la 7ª copa. Pero puede ser que estemos en la 6ª. Porque Cristo lo anunció. Dice, vendrán muchas pestes. Y a través de los años, como en el siglo XVI, la peste bubónica que mató millones de gente. Y todos esos virus, sarampión, poliomielitis, hepatitis.